Está falando Dilma Rousseff. Falando. Yo entendía falando. Yo también. A ver. Como máximo 180 días. Eu fui electa presidenta por 54 millones de ciudadanos y ciudadanas brasileños. E nesta condição. Es en esta condición, en la condición de presidenta electa por 54 millones de personas, que me dirijo a ustedes en este momento decisivo para la democracia brasileña y para nuestro futuro como nación. Lo que está en juego en el juicio político no es solo mi mandato. Lo que está en juego es el respeto por las urnas, por la voluntad soberana del pueblo brasileño y por la Constitución. Lo que está en juego son los logros de los últimos 13 años. Cómo ganaron las personas más pobres y las personas de la clase media. La protección a los niños, a los jóvenes que llegan a las universidades y a las escuelas técnicas. Bien, estás escuchando el discurso de Cristina Kirchner, de Dilma Rousseff en este momento. A la realización del sueño de tener una casa propia con Mi Casa, Mi Vida, el plan social. Lo que también está en juego es también el gran descubrimiento de Brasil, el Pre-Sal. Lo que está en juego es el futuro de Brasil, la oportunidad y la esperanza de avanzar siempre más. Ante la decisión del Senado Federal, quiero nuevamente aclarar los hechos y denunciar los riesgos para el país de un juicio político fraudulento, un verdadero golpe de Estado. Desde que me eligieron, parte de la oposición que no se conformó con ello pidió que se recuenten los votos, intentó anular las elecciones y después pasó a conspirar abiertamente por mi juicio político. Zambullir al país en un estado permanente de inestabilidad política, impidiendo la recuperación de la economía, con el único objetivo de tomar por la fuerza lo que no lograron por las urnas. Mi gobierno ha sido blanco de una intensa e incesante sabotaje. El objetivo evidente es impedirme de gobernar y de esta manera forjar el medio ambiente propicio para un golpe. Cuando una presidenta electa es casada con la acusación de un crimen que no cometió, el nombre que se le da en el mundo democrático no es juicio político, es golpe. No cometí ningún crimen de responsabilidad. No hay una razón para un juicio de impeachment. No tengo cuentas en el exterior. Jamás recibí sobornos. Jamás estuve en una compactuación con la oposición. Ese proceso es un proceso frágil, jurídicamente inconsistente, un juicio injusto que se declaró contra una persona honesta e inocente. Es la mayor brutalidad que se pueda cometer contra cualquier ser humano. Penarlo por un crimen que no cometió. Bien, ahora escuchás a Dilma Rousseff, suspendida, que está haciendo juicio político. ¿Es un golpe esto o no? Yo creo que no, si es un mecanismo institucional que tiene la... No, yo coincido, para mí tampoco es un golpe, pero les pregunto qué piensan ustedes. ¿Qué piensas, Marina? Que no, que hay un procedimiento que está institucionalmente previsto y que siempre en este tipo de procedimientos hay razones políticas que pesan en las decisiones de los que llevan adelante la acusación. Yo creo que es una prueba para la democracia brasileña, para ver si la democracia es democracia. Más allá de que todo sea un quilombo, vos me decís todo el tiempo, Ismael, con razón, los que los juzgan son igual de chorro que los juzgados. No, son peor. Son peor. No. Pero hoy en el país
te mostré la no tapa hay del un país. chorrómetro, no puedes decir seriamente son peor. Pero están procesados. No, pero están procesados. Los que juzgan, todos los que juzgan. El 60% del Senado brasileño, tapa de hoy del país de España, el 60% Está bien, te pregunto de otra manera, ¿y eso vuelve inocente a los juzgados? No, para nada. ¿Y entonces? Pero vuelvo a señalar, Dilma acaba de decir, yo no tengo cuentas en el exterior y no estoy acá. Está respondiendo algo que no la están jugando, ¿no? Lógico, pero no ¿por qué tonta, lo dice? Perdón, aclaremos, porque Dilma está haciendo, el impeachment de Dilma es por modificar o por, ¿cómo se llama esto? Manejar, modificar, manipulación fraudulenta. La pauta del presupuesto. Manipular los números de las cuentas de Brasil, digámoslo así. No, ella utilizó algo que no tenía autorizado porque tenía un bache en lo que se llama el programa Bolsa Familia, que sería una especie de AUH, de Asignación Universal. Entonces usó una partida para pagar el plan Bolsa Familia, que sería una especie de Asignación Universal. Por eso digo, es manipulación de los números. Una pregunta puntual. Cosa que hizo Temer cuando él estuvo... Está bien, pero eso no tiene nada que ver. Perdón, una cosa obvia, pero algo que demuestra claramente que esto no es un golpe es que el vicepresidente queda a cargo. Sería la primera vez que hay un golpe a donde el compañero de fórmula, ella dice, me votaron 54 millones, a Temer también, porque iban juntos. Después que Temer sea un dibujo, me importa un carajo. Formalmente lo votaron. Está bien, pero el vicepresidente de la Nación puede conspirar contra vos también. Podría pasar, pero este no es el caso, ya no está diciendo hay un golpe de Temer. Sí, Temer, Cunha, claro, Temer, Cunha y el 60% de estos corruptos. El Petrolao. Recordemos una cosa. Y el Mensalao. ¿Cuánta guita? Pero el Mensalao es otro gobierno. El Petrolao. No, digo del PT. El Petrolao, el Petrolao, ¿cuánta plata fue? No sé, pero son millones de dólares. Miles de millones de dólares. ¿Durante cuánto tiempo? No sé, pero cientos seguro. Cientos seguro. ¿Durante cuánto tiempo? Y durante gran parte del mandato de ella. Bueno, vos pensás que ella podía no estar al tanto. ¿Vos pensás que... pero yo no eximo. No te estoy diciendo que la juzguen o no. Ahora no le están jugando por eso. No. Pero es obvio que ella estaba al tanto de eso. Pero por supuesto, y no me cabe la menor duda de eso, ¿no? Eso no lo estoy cuestionando. Yo lo único que estoy cuestionando es que esto para mí no es una expresión de la democracia brasileña. ¿Y qué es? Porque está viciado todo el proceso, porque no puede ser que el 60%... Está bien, pero entonces para vos solo sería una expresión de democracia si fuera formulada por un parlamento donde nadie tiene ninguna denuncia a una persona... Nadie no, pero ¿sabés qué pasa? Bueno, está bien, pero es completamente irreal lo que... Pero vos sabés que el vicepresidente que asume la presidencia está denunciado. Pero sí, está bien. Quiero hacer una pregunta. El problema es que esos mismos que son los... no soluciona la crisis política, esto es lo que digo. Son los que legislan. De uno. ¿Para vos es un golpe entonces? Sí, para mí es un golpe. Pero con el que no soluciona y más todavía, y que no soluciona la crisis de Brasil, porque ahora todos estos que están asumiendo ahora con Temer van a tratar de sacar un conjunto de leyes para zafar ellos, esa es la hipocresía que hay acá, para zafar ellos de las acusaciones de corrupción que tienen. Este es un gobierno de salvación personal, ¿está claro? Está bien, todavía no lo hicieron, digamos, vos pensás... No, pero no hay, porque... pero... No discutamos futurología, porque si no... futurología... Escúchame, si yo escuchaba al Frente para la Victoria, antes que ganara Macri iba a sacar la asignación por hijo, iba a poner el derecho de pernada, la gente del PRO iba a poder garchar a la persona por la calle. No lo hicieron. Iba a liberar a los represores, no lo hicieron. Entonces, no discutamos futurología. Muy bien, no discutamos. Lo único que yo digo es lo siguiente, el proceso está viciado, porque el 60% y en algunos casos tiene autoridad más, moral. No solamente no tiene autoridad moral, ellos tienen denuncias concretas de tener cuentas en el exterior y de haber hay un punto importante. Está viciado el proceso político. Es el Congreso de Brasil, o sea, son los que legislan. Es como acá, claro. Es como que nosotros recién hablando con Camaño le hubiésemos dicho, no, ustedes no pueden votar porque el 50% está denunciado en Comodoro Pi. Y sí, lamentablemente es así, pero son los diputados y los senadores que tenemos. A ver, vamos a hablar, Ismael, de este Congreso de acá, que los conocemos a todos. Si se aplicara la ley, ¿cuántos estarían complicados en causa de corrupción? ¿El 80%? ¿El 70%? No sé. Hablemos en serio. Pero no quiero hacer... Yo creo que más del 70%. Yo creo que más del 70%. Acá en Brasil... ¿Cuánto de lo que sacamos al aire acá?
Pero Jorge, el 30, el 40. Pero ¿sabes cuál es el punto? El procedimiento institucional no hace un juicio ético sobre aquellos que lo llevan adelante. Entonces yo pregunto, con el criterio del golpe, ¿no sería cualquier juicio político un golpe? Porque siempre vas a poder viciarlo en el procedimiento por razones éticas, morales, judiciales, lo que fuere. Y no es lo que la Constitución prevé. No hace juicios éticos ni pone requerimientos sobre procesamientos o no procesamientos de aquellos que levantan la mano para destituir un presidente. Entonces, te lo formulo como pregunta. Entonces, ¿qué juicio político sería legítimo? Yo quiero hacer un análisis concreto. El análisis concreto es lo siguiente. No es suposición. No es que yo hago la suposición de que estos son corruptos y todo lo demás. Está demostrado en la justicia que esta gente cobró coimas de empresas, mandó la guita al exterior, desde el presidente de la Cámara de Diputados, pasando por los senadores, a tal punto que hoy en el diario El País dice el 60% de lo que destituyeron. Se lo mostré, me impactó, y se lo mostré a Jorge en la preproducción, El País de España. Pero eso no anula el procedimiento. Pero son los legisladores que hay. Bueno, yo, perdón, me voy a meter porque... Maru, para, vamos de uno. Yo quiero ir al análisis concreto. No comparto la posición de Ismael de que esto sea un golpe, porque es verdad que hay un procedimiento institucional con esos legisladores. Lo que sí me hace muchísimo ruido, porque en la mirada, me parece general, uno no puede dejar de ver lo que pasa, que en realidad hay un montón de sectores de poder en Brasil que quieren que hubiesen deseado que Dilma no sea presidenta, obvio. que conspiran. Sí, está bien, es lo que hay. Como con todos los presidentes del mundo. Perfecto, yo te pregunto, si el año que viene, supongamos, ¿no?, Panama Paper avanza, resulta que Macri tiene su poder complicado porque no logra resolver el problema de la inflación, la inversión de afuera no le llega porque no sé qué, Cristina resulta que gana las elecciones y es senadora o diputada de la provincia de Buenos Aires, tenés un bloque. O sea, no está funcionando la justicia, decís vos. Claro. Estás dando por descontado que Cristina nunca va a ir presa. El año que viene ni llega. No, bueno, para mí. Ni de casualidad. No, pero es importante. Vos estás planteando un país donde no hay justicia. No, yo digo que por los... No, porque el año que viene esa hipótesis no puede existir, porque Cristina tendría que estar en cana. Para que Cristina fuera presa. Entonces, no hay año que viene para Cristina. Jorge, para que Cristina estuviera presa para el año que viene, tienen que ponerla presa con prisión preventiva por riesgo de fuga. No tenés otro modo. Porque acá las elevaciones a juicio y para que alguien vaya preso con condena firme tarda años. 10 años promedio. Años. Entonces, estoy haciendo un razonamiento con una justicia que sí, que funciona, pero en el que Cristina puede ser candidata perfectamente. ¿Querés que no te la ponga Cristina en el Congreso? No importa, debido, cualquiera. Debido, Cristina, Máximo, la cuñada de Máximo, y toda esa gente hace un impeachment contra Macri por las offshore. Sí. Y vos decís, y bueno, sí, pero el presidente es corrupto. Bueno, no sé, ¿no? Como que me parece que el que lo juzga o el que lleva ese procedimiento adelante genera tanto ruido que uno no puede dejar de ver una intención política que hay detrás. Pero, ¿eso lo convierte en un golpe de Estado? No. Pero golpe parlamentario, no un golpe de Estado. Ojo, hay golpes parlamentarios. Jorge, hay golpes parlamentarios también. Yo creo que no es un golpe. Eso es un círculo vicioso. ¿De qué punto de vista? Si vos, porque tenés corruptos en el Congreso, no podés jugar a los corruptos que están en el Ejecutivo, nunca ningún corrupto va a juzgar a otro, nunca vamos a juzgar a nadie. Entonces tampoco pueden legislar. No pueden legislar, entonces vamos a decir, chicos, paren. Máximo va a levantar la mano por la ley de Tenemos un ejemplo histórico reciente, que es el Manipulite. Nadie hablaría en contra del Manipulite. ¿Y para qué sirvió? Cuando lo ves desde hoy, para muy poco. De hecho, porque el Manipulite terminó generando a Berlusconi. Y con Berlusconi, Italia estuvo peor. Ahora, ¿habría o no que haber hecho el Manipulite? Sí. Obvio. El Manipulite tuvo 3.000 detenidos, hubo partidos políticos que desaparecieron, y las sociedades se purgan como pueden. En este caso es lo que pasó en Italia, acá veremos qué carajo pasa en Brasil. Para mí es importante todo esto que está pasando, en principio, que se derrumbó esta máscara del Brasil progresista y ordenado y qué sé yo, eran todos a cual más chorro que el otro, y ahora está claro eso.
digamos. Pero bueno, ahora veremos cómo sigue la historia. Vos me decís, está procesado el 60%, que nos metan en cana, a mí no me importa. Yo no estoy defendiendo al 60%. Pero lo que digo es, me parece que una democracia también en algún momento puede ponerse a prueba juzgando a su presidente. Para mí no me parece mal. Para mí esto no es expresión. Cuando pasa esto no es una expresión de democracia, es una expresión de corrupción. No, es una si querés, sí, en este caso, sí, como método, no. Sí, lo que estaban levantando la mano, hay gente que habría que cortarle la mano, porque tienen la mano metida. ¿Por qué lo votaron? Pero son los que porque la gente lo puso ahí. La gente lo seleccionó. Pero eso no indica que yo no analice el proceso concreto. Vos acabas de decir que finalmente votaron por otro, nada que ver por el tema de la corrupción. Fue el pretexto porque tenía otro. La manipulación de las cuentas públicas es un hecho de corrupción. No, también. Sí, y no solamente eso, está lo que dijo Jorge, el Petrolão. Es más importante que... Mucho más. No tiene, obvio. Al si revés. Dilma estuviera ahora bajo la acusación del Petrolão, estaba mucho más complicada. ¿Y por qué no le acusaron de eso? No llegaron a acusarla. No llegaron a acusarla. O porque no la mitad de los que están ahí no pudieron haber votado. No es porque no quieran, vos te imaginás que deben haber tratado. No llegaron a hacerlo. Y también no debe ser fácil probar que la mina estaba al tanto. Pero es tan obvio que no puede no estar al tanto. No, pero yo estoy de acuerdo. El Petrolão era... Por eso digo... un caño de coima acá donde de un lado del caño estaba Dilma. Acá mismo dijimos que la acusación era endeble porque finalmente no lo hacían ni por el Petrolão ni por toda la coima que hubo y corrupción. Prácticamente derrumbaron a Petrobras. Hoy Petrobras va a ser liquidada. Acá Dilma acaba de decir, con un argumento muy cristinista, yo por eso decía lo de Cristina, fui votada por 54 millones, es gracioso que aparte sea el porcentaje. Pero yo dije por 54 millones de, sí, claro, 54 millones de ciudadanos. Eso no la vuelve inocente. No, obvio. A Cristina, que le haya votado tampoco la vuelve inocente. Obvio. Estamos hablando de dos cosas distintas. La justicia Dilma no es tonta, Dilma es obvio, presidente de Brasil. ¿Cómo va a ser tonta? Todos los argumentos que da son cosas que no le preguntan. Sobre lo que le preguntan no responde. Así el kirchnerismo, respondía cosas que nadie le preguntaba. Y siguiendo con la analogía que hacías entre Cristina y Dilma, cuando yo la escuchaba recién decir esto del golpe y de las razones políticas, la leía a Cristina en el escrito diciendo que es una perseguida política. Sí, claro, entonces, lógico. con ese criterio, todo golpe es ilegítimo, mejor dicho, todo procedimiento de impeachment es golpe, es ilegítimo. Y toda causa que se le abra a un expresidente es persecución política. Es obvio, ella está haciendo acá, en gran escala, lo que hizo Cristina en Comodoro Pi. Claro, lo mismo. ¿Qué está haciendo? Está politizando una causa judicial. Y es su manera de defenderse, lógico. Lógico, porque si ella insiste con el golpe y hay gobiernos latinoamericanos que le creen o que sostienen esa hipótesis, ella en cualquier caso es el trono en el exilio. Ahora, Jorge, pero todo esto es un proceso político. Acá es todo político. Es un juicio político. Por eso ella responde políticamente porque es un proceso político y porque la pelea, de hecho vos lo decías antes, quien va a quedar en la presidencia de Brasil no es un X, es el tipo que fue con la fórmula con ella hace un año. Bueno, un poco más, pero no importa, el tipo conspiró contra ella permanentemente y vuelvo a señalar. Ella lo eligió. Es el caso de Cristina Cobos. Es el caso de Cristina Cobos. Quiero aclarar lo siguiente, que yo denuncie a todos estos coimeros y tránfugas no significa que estoy defendiendo la gestión. Perdón, la gestión digamos también, para ser honesto, no estoy defendiendo la gestión. En el caso del Temer tenés un interés particular, que es que envidias lo de la mujer. Y a mí me llama la atención que hayas comprado hoy, subrepticiamente, una motosierra. Y yo le digo en este momento a tu mujer que debe estar escuchando que se cuide. Teresita, cuídate. ¿Puedo hacer una declaración? Hoy va a entrar con una motosierra a tu casa. Recordemos que la mujer de Temer tiene 43 años menos que Temer. No has dicho. Ella tiene 43 años menos que él y fue Miss Belleza, Miss no sé cuánto. Mira que estudiado que lo tiene todo. Lo tengo muy bien estudiado. Y declaro públicamente que entre mi mujer y la mujer de Temer, me quedo con mi mujer. Juicio político a Bermúdez. De aquí a la China con mi mujer. Tere, un beso enorme. Acá un abrazo y mientras tanto como un poco de tristeza Dilma, viste que ya está mudándose. Bueno, sí, acabamos de escuchar incluso en vivo cuando sucedía el discurso de Dilma, que obviamente está tratando de politizar todavía más lo que ya está politizado. Dilma habla de un golpe,
llamó a esto una injusticia histórica. Esta farsa jurídica, dijo, se debe al hecho de que como presidenta jamás acepté chantaje de ningún tipo. Y por supuesto hizo en ese sentido algo muy parecido a lo que han hecho los K. O sea, respondió preguntas que nadie le hacía y no habló sobre el fondo de la cuestión. Dijo, yo no tengo cuentas en el exterior, nadie lo dijo, yo no hice tal cosa, ni hice tal otra, pero claro, no habló sobre los cargos que a ella le competen en particular. 55 senadores votaron a favor del impeachment, 22 en contra, y asume el vice, que es Michel Temer. Gustavo Segre, bueno, ya todos lo conocen, está en Sao Paulo. Gustavo, acá Magdalena y la Nata, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días a los dos, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, contanos cómo están viviendo estos momentos allá. Mira, con una expectativa política elevada, sobre todo porque la sorpresa de los 55 votos de senadores no era esperado. Sí, claro, era muy esperado y previsible que continuaría el juicio político contra Dilma Rousseff, que se conseguirían los 41 senadores que eran necesarios para dar continuidad al proceso, pero cuando uno habla de 55 senadores, sobre todo considerando que 3 no participaron de la votación, estamos hablando de un número expresivo porque refleja las 2/3 partes del Senado y un voto más. Y recordemos, Jorge y Magdalena, que 2/3 partes es la cantidad necesaria para que de aquí a 180 días Dilma pueda ser destituida. Ese es el número, 54 senadores. Esto le da también una imagen y una señal al mercado, porque para hacer los ajustes que seguramente vendrán, son necesarios aprobaciones del Congreso. Y para este juicio político, de alguna manera, lo que generó el Partido de los Trabajadores al llegar a esta instancia es que Michel Temer se quede con 2/3 partes de diputados y 2/3 partes de senadores. De manera que hay un montón de cosas que podrán ser necesarias, duras en la economía, que Temer podrá conseguir hacer precisamente por esta mayoría que le ha quedado. Pero perdóname, Gustavo, a ver si entendí bien. De alguna manera estamos como frente a una especie de instancia de paréntesis, porque incluso Vilma, según lo que se publica, está mudando sus cosas del Plan Alto al Palacio de la Alborada, que es su residencia oficial, o sea que ella no se está yendo de la residencia oficial. Es correcto. Ella sigue siendo presidente de Brasil, pero está apartada de las funciones presidenciales. No ha sido destituida, está suspendida de las actividades presidenciales. Entonces ella no puede firmar como presidente, no puede representar al país, ni interna ni externamente, no puede contratar. Por supuesto, sus ministros ya han renunciado, a excepción del Banco Central, del presidente del Banco Central, Tombini, y del ministro de Deportes, por una cuestión de garantizar la realización de las Olimpiadas en Río de Janeiro. Todo el resto ha renunciado, inclusive en la exoneración, que es la salida de los ministros por esas cosas de la política. El primer nombre que apareció en el diario oficial era el de Lula, y era un ministro que no llegó a asumir de eso. Claro. Pero lo cierto es que ella se mudó de la sala de gobierno, o de la casa de gobierno, a donde reside actualmente, que es el Palacio de la Alborada, que sería la residencia presidencial. Pero es cierto que va a encabezar Vilma una marcha como de 4 kilómetros, justamente entre los dos palacios que mencionábamos, ¿no? El de Plan Alto y la Alborada. Es posible, no lo sé, acá no lo han divulgado eso, Magdalena, pero no sería descabellado imaginar eso. La gente que la fue a apoyar y a donde ella se refirió en ese discurso que Jorge hacía mención recién, era gente que estaba fuera de la Casa de Gobierno. Dilma hizo 2 discursos, uno interno para la gente más próxima que trabajaba en la Casa de Gobierno y los periodistas, que fue una declaración donde mencionó exactamente lo mismo, que ella no tiene cuentas en el exterior, que no es corrupta, que nunca recibió coimas, pero el objeto del juicio político es otro, al que ella se defendió diciendo: yo hice eso, pero todos los presidentes anteriores lo hicieron, y eso no es una justificativa legal de presunción de inocencia. Vos hablas igualmente, perdón. No, vos hablabas, Gustavo, de un ajuste que, bueno, ya es una especie de secreto a voces que va a tener que encarar Temer. ¿Cuáles dirías que son las primeras 3 o 4 medidas más importantes que tendrá que tomar en las próximas semanas? Reducción de la máquina pública, yo te diría que hoy mismo, en la presunción de su discurso está que va a ser una reducción de 10 ministerios sobre 32 que hay, darle muchísima autonomía al nuevo ministro de Economía, que es Enrique Meireles, expresidente del Banco Central en el gobierno de Lula,
con muy buena actuación, dígase de paso, en el control de la inflación y el control del gasto público. Es una persona que tiene respeto del mercado, y esto es una buena noticia, y por otro lado, eso será necesario aprovechando también una reducción de los gastos comisionados, que en la época de Lula y Dilma aumentaron en 100.000 cargos, y esta forma entonces mostrarle que a la población sobre todo, que no va a retirarle los beneficios sociales, que esta es la principal preocupación del 20% que continúa apoyándola a Dilma, ¿no? Diciendo, Dilma hoy mismo dijo, van a sacar los planes sociales. Bueno, si Dilma menciona esto y Temer ratifica lo contrario y muestra que no va a retirar los beneficios sociales, es muy probable que esa parte de la población que hoy la acompaña a Dilma de a poco vaya quedándose más tranquila y le dé un voto de apoyo a Temer. Pero el control necesario es del gasto público porque hay un déficit fiscal gigantesco, porque la propia Dilma se encargó en la última semana de aumentar el gasto público, como se estaba yendo, aumentó algunas consideraciones sociales, y fundamentalmente porque va a ser necesario un ajuste de la población también, que me parece a mí, no le van a permitir a Temer que el ajuste sea del pueblo con aumento de impuestos si el gobierno no hace su parte también. Gustavo, ¿cómo estás? Maru Dufer te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Nosotros hablábamos más temprano hoy acá sobre si esto era un golpe, si no era un golpe, cuál era la situación en Brasil y demás. Lo que me parece que a esta altura ya está claro es que se llega a esta instancia porque el gobierno de Dilma Rousseff atravesaba una fortísima crisis política. ¿El futuro gobierno de Temer va a llegar va a tener la suficiente fuerza, digamos, o control de la situación como para llevar adelante estos cambios de los que hablas? Desde el punto de vista político, sí, porque generó el juicio político el PSDB, que era de la oposición, que cuando Dilma menciona no ganaron las elecciones, se refería al PSDB de Aécio Neves. Cuando el PMDB sale y los otros partidos salen acompañándolo de la base aliada, se cambió toda la fuerza política y se cambió de calle, digamos, cruzó la vereda. Entonces hoy queda Michel Temer con un apoyo concreto en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, y requiere ahora de tener el apoyo popular porque es una persona, desde el punto de vista individual, que no es conocida y no es popular. Desde el punto de vista político, a los efectos del Partido de los Trabajadores, un traidor, y esto es normal que sea interpretado de esa forma porque abandonó el barco después de 10 años. Pero me da la sensación de que tiene condiciones de hacerlo, sí, y de demostrar además que es posible cambiar la presidencia en relación a los cambios que eran necesarios hacer, pero no cambiando la sustancia de la base, sobre todo de la gente que tiene pocos recursos, que es el foco principal del Partido de los Trabajadores. Gracias, Gustavo, un abrazo. Gustavo Segre está en